Bueno, muchas gracias, Miguel. Quiero agradecerte y agradecer al Centro para una Nueva Economía por esta oportunidad, a sus funcionarios, a sus directores, por esta oportunidad para estar con ustedes el día de hoy. El tema que se ha elegido para este aniversario, de la 15º aniversario de la CNE, me parece muy oportuno para Puerto Rico. Y de hecho, a través de una revisión de las experiencias y después de mi propia visión, que es básicamente la que he adquirido precisamente en mis diálogos con el equipo de CNE para pensar en la realidad puertorriqueña, quiero precisamente plantear algunas ideas sobre la conveniencia de que ustedes piensen como sociedad en una concertación de gran alcance sobre la superación de la coyuntura económica y social bastante compleja, digamos, que han venido atravesando durante ya varios años. Déjenme comenzar con unos conceptos generales y después, con base en ellos, revisar tres tipos de experiencias internacionales, algunas de las cuales conozco con mayor o menor detenimiento, de casos de concertación. La concertación es esencialmente un acuerdo social que se logra entre los gobiernos, los sectores empresariales y los sectores sociales. Históricamente los sectores sociales estaban representados por los sindicatos, pero gradualmente en casi todos estos procesos ha habido una ampliación de la definición de cuál es el sector social relevante y por lo tanto se incluyen muchos sectores, incluidos en algunos casos muy particulares que voy a analizar, un papel central para el sector académico y el sector de investigación. Normalmente también involucran en la parte política, en la parte de los gobiernos, un acuerdo interpartidista. O sea, se trata, en otras palabras, de desarrollar lo que en la terminología latinoamericana se llaman políticas de Estado, no políticas de gobierno. O sea, acuerdos que por su misma naturaleza sobrepasan las visiones políticas específicas del gobierno de turno y tratan de involucrar el mayor grupo de actores sociales y políticos con tal, y precisamente ese es un requisito para que ese acuerdo tenga una continuidad en el tiempo. Hay, si se quiere, dos familias de procesos, unos que son cotidianos en sociedades que están acostumbradas, digamos, a utilizar este instrumento, los acuerdos de ingresos y salarios que realizan algunos países, los acuerdos tripartitos, en los cuales se discute la situación salarial, por ejemplo, son un ejemplo. También hay en varios países lo que se llaman los consejos económicos y sociales, eso es particularmente en varios países europeos. De hecho, en una semana estoy invitado a hablar a uno de esos consejos en Holanda, en los cuales nuevamente en forma tripartita o a veces bipartita, porque son más bien órganos que se organizan con representación del empresariado y los sectores sociales y reportan al Congreso y a los parlamentos sobre distintos temas, buscando nuevamente acuerdos aceptables para un conjunto de sectores sociales lo más amplio posible. Esos son procesos regulares que tienen algunos países y hay otro tipo de acuerdos que en realidad a los que me parecen que son más interesantes para ustedes, aunque no se debería dejar de lado la formación de procesos regulares de concertación,
que son los acuerdos que se llegan en situaciones generalmente muy difíciles, en coyunturas complejas para los países y que buscan precisamente encontrar puntos comunes entre los distintos actores políticos y sociales para superar esa situación. Y es precisamente a esos a los cuales quiero referirme en particular, aunque haré alusión, digamos, a alguno de los otros. Entonces, déjenme hablar de tres familias de acuerdos y ejemplificarlos especialmente con un caso particular en cada uno de ellos, para tratar, digamos, de ver cuál es su relevancia, digamos, para la realidad de ustedes. Los primeros son los acuerdos de ingresos y salarios. De hecho, Sergio más adelante va a hacer una presentación de varios más. Eso es un modelo bastante común en los países europeos. Voy a referirme a algunos casos en particular latinoamericanos. El segundo son las alianzas productivas público-privadas para la competitividad o para la transformación productiva. Y allí voy a referirme también a un caso particular que es el de Finlandia y haré alguna alusión también a Irlanda. Y el tercero son los acuerdos políticos de mayor alcance que buscan realmente una reorientación mucho más profunda de la sociedad y voy a referirme allí a los pactos de la Moncloa de la transición política española entre la dictadura y la democracia. Debo decir que es interesante que los dos últimos, el finlandés y el español, ocurren en crisis económicas. Y son, por lo tanto, aunque son acuerdos sociales y políticos de gran alcance, se gestan en medio de la crisis. Las crisis, en cierto sentido, generan la necesidad de lograr unos acuerdos y son, en ese sentido, una oportunidad para lograr acuerdos y reorientar el camino de un país. Y estos dos ejemplos creo que lo van a mostrar en forma muy interesante. El primer caso que quiero hablar, que se refiere a los acuerdos de ingresos y salarios, como digo, hay muchos ejemplos europeos. Es un caso que en primera instancia no aparece muy relevante para ustedes, pero que puede tener un matiz que sí es relevante. En los años 80, varios países latinoamericanos experimentaron procesos de alta inflación. Y hubo uno de los esquemas que se utilizó desde mediados de los 80 y a comienzos de los 90, fue un gran acuerdo social, grandes acuerdos sociales que buscaban regular en forma coordinada tres tipos de variables: los precios, para tratar de frenar la dinámica de alta inflación; los salarios, para que en particular no se ajustaran con la inflación hacia atrás, sino con la inflación hacia adelante, porque de otra manera lo que hacían los acuerdos salariales era reproducir la historia inflacionaria; y muy importante, las tasas de cambio, que era el elemento del gobierno, y que era además esencial, digamos, para la competitividad de los países. Entonces, estos acuerdos que se dieron en varios países dieron lugar a varios planes muy conocidos, el plan austral argentino, por ejemplo, y bueno, hubo en Brasil, en varios otros contextos. De hecho, uno de los primeros se dio en Israel, y fue un pacto exitoso. El más exitoso en su género en América Latina fue el mexicano, que se lanzó en diciembre de 1987 bajo la administración de Lamadrid y se continuó durante la administración de Salinas de Gortari. El pacto se lanzó cuando la inflación mensual en México era de más de 2 dígitos, más del 10%, y a través de varios acuerdos, porque esto tomó años, lograron bajar la inflación a niveles normales.
Ese tipo de acuerdos obviamente no es muy útil pensarlo en el contexto de ustedes, que no tienen una tasa de cambio y no tienen realmente un problema inflacionario, pero en alguna variante que es más las variantes europeas que vamos a escuchar de Sergio, o otras variantes como por ejemplo los consejos tripartitos para negociaciones salariales y laborales, en las cuales sí hay varias experiencias latinoamericanas interesantes, regulares. Hoy en día, por ejemplo, ese es un esquema que se utiliza ampliamente en Uruguay, que es digamos, que utiliza el sistema tripartito de negociaciones salariales anuales. En mi propio país, Colombia, existe una larguísima tradición que no siempre da buenos resultados, pero de negociar el salario mínimo en forma tripartita todos los años. Yo creo que en alguna variedad eso es aplicable a Puerto Rico y para analizar algunos problemas, quizás no salariales como tal, pero sí de condiciones prestacionales. Por ejemplo, uno de los temas candentes del momento de ustedes, que es el sistema de la pensional del sector público, puede ser, y es uno de los temas, un tema importante de concertación entre las distintas partes. Y eso creo que es uno de los temas a los cuales se va a aludir la presentación siguiente. Por lo tanto, los temas, de todas maneras, de ingresos y salarios deben estar en el centro de todos los otros acuerdos, o sea, tanto los acuerdos productivos como los acuerdos, digamos, sociales de mayor alcance. Las alianzas productivas público-privadas, el segundo familia de acuerdos a los cuales quiero aludir, es una familia que nuevamente se ha ido extendiendo en muchos países. En mi propio país, por ejemplo, yo fui uno de los que promoví en los años 90, cuando estaba en el gobierno, uno de los primeros que era la creación de un Consejo Nacional de Competitividad y unos acuerdos sectoriales de competitividad que eran parte de ellos. Era nuevamente un consejo tripartito que tenía representación durante gobierno, empresarios, trabajadores y académicos en ese caso también. Y hay otros ejemplos, digamos, de su naturaleza que se han lanzado en otras partes. Un ejemplo que quiero plantear que es muy interesante es el de Finlandia. Finlandia obviamente tenía alguna tradición de concertación, había creado de hecho una política científico y tecnológica en el año 1987, pero el paso más interesante se dio después del colapso de la Unión Soviética, a comienzos de los años 90, porque por razones de localización y de otra, digamos, de historia, Finlandia tenía un comercio exterior muy activo con la Unión Soviética. El colapso de la Unión Soviética fue una crisis económica profunda. El Producto Interno Bruto finlandés cayó más del 10% a comienzos de los años 90. Y encima de eso, digamos, Finlandia tenía el reto de incorporarse a la Unión Europea y al área euro en particular, que les limitaba, digamos, el tipo de márgenes de acción. Por ejemplo, no le permitía tener una política fiscal o una política de tipo de cambio muy activa para manejar este problema, esta crisis. O sea, situaciones que curiosamente no son muy disímiles a las de ustedes hoy en día. Una caída del PIB de más del 10% y una gran limitación de instrumentos de política, porque no tienen ustedes política monetaria, cambiaria, y la fiscal tampoco la tienen por razones de los altos niveles de deuda pública. Y la forma como respondieron fue a través de un gran acuerdo social para impulsar un sistema nacional de innovación en el cual, digamos, el Estado aportaba básicamente recursos para investigación y desarrollo,
pero se hacía en íntima ligazón, primero y principalmente con un sector empresarial que puso eso en la agenda, en la forma de operar sus negocios para lograr, digamos, avanzar productivamente, y también el sector académico y el sector sindical, digamos, que eran parte del proceso. El resultado de eso fue la creación, fue básicamente la reorientación de la economía de los sectores tradicionales, que en el caso de Finlandia son mineros y de procesamiento forestal, digamos, y la industria de papel, digamos, asociada a ella, hacia unas industrias de información y comunicaciones. El ejemplo más notable de ellos es Nokia, digamos que es uno de los productos importantes, o la reconversión de la antigua empresa en lo que hoy conocemos como una de las empresas líderes en tecnologías de información del mundo, que es Nokia. Y lo que, digamos, la característica digamos, del sistema que se desarrolla es que integra claramente ciencia, tecnología e innovación. Es dirigido por la industria más que por la ciencia, y el núcleo son unas redes muy activas de relacionamiento entre empresas de distinto tamaño para crear sinergias en materia de innovaciones productivas, y que utiliza el sistema de los clústeres, o sea, el de la teoría de Porter, que precisamente se estaba popularizando en aquellos años. El órgano central de concertación era el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que en el año 2009 se convertiría en el Consejo de Investigación e Innovación, en el que, como decía, aparte del gobierno, participan empresas, sindicatos y academia, y que estaba apoyado por distintas entidades públicas en la ejecución, tanto por aportes presupuestales en materia de investigación y desarrollo, como por empresas estatales que también invertían parcialmente en las actividades nuevas de riesgo, y en un banco público que también financiaba parcialmente estas actividades. No hubo, digamos, una elección a priori de cuáles eran los sectores a los cuales apuntaban, sino que surgieron precisamente de la dinámica del sector privado y las oportunidades que el propio sector privado percibió que existían, y la forma como el gobierno apoyó el proceso fue básicamente a través de recursos y de facilitar el contexto institucional, este Consejo de Política Científica y Tecnológica, en el cual se coordinaba las acciones de política. En términos concretos, el avance fue espectacular en materia de investigación y desarrollo. Finlandia pasó a partir del 90 de tener un 2% de gastos en investigación y desarrollo, que venían ya aumentando, a tener 3,5% 10 años después, que de hecho los puso por encima de prácticamente todos los países industrializados, y que con el tiempo convertirían a Finlandia en muchos de los rankings el país más competitivo del mundo, digamos, del Foro Económico Mundial. De hecho, en varios casos Finlandia aparece como la economía más competitiva del mundo. Es una economía pequeña, o sea, en tamaño, y digamos con altos niveles educativos, como es obvio que ha sido precisamente una de las prioridades en esta política de innovación. Entonces, ese es precisamente un ejemplo que quería hacer. Debo decir que hay muchos otros ejemplos en el mundo, otros interesantes. También una economía pequeña son los de Irlanda, que también fueron muy exitosos con el tiempo, y surgieron también de una coyuntura muy parecida a una crisis económica en los años 80, y por lo tanto incluyó medidas de ajuste de corto plazo, acompañado de una política para transformar la estructura productiva de Irlanda hacia nuevas industrias, entre ellas, por lo demás,
una de las industrias más importantes de la industria farmacéutica que ha venido a competir con Puerto Rico. Es decir, tanto en el caso de Irlanda en los años 80, pero muy especialmente en el caso de Finlandia de comienzos de los 90, la política surge de la crisis. Y por lo tanto es una reorientación estratégica del país basada en la concertación entre los distintos actores. En el tercer caso, los de acuerdos políticos de mayor alcance son el ejemplo que quiero traerles a ustedes, el del Pacto de la Moncloa de octubre de 1977, que se da muy pronto en la transición democrática bajo el gobierno de transición de efecto que dirigía Adolfo Suárez, aunque después de que él había sido ratificado en unas elecciones libres con antelación a este acuerdo. Este acuerdo se da en medio de una crisis económica profunda también, pero también en medio de una crisis política, de la cual no me referiré, pero era el proceso de transición democrática que de hecho pocos años después estaría acompañado de un intento de golpe de Estado. O sea, no se trata meramente de un problema secundario y que sin duda alguna ese contexto político también fue importante. Pero la crisis económica era profunda. España, después del primer choque petrolero de 1973, ha entrado en una recesión, sobre todo una recesión industrial profunda, un estallido inflacionario que, de hecho, poco antes del acuerdo a mediados del 1977, la inflación había llegado al 40% anual, de una industria que mostraba muchos problemas para reestructurarse y más aún pensando en la ambición que tenían muchos partidos democráticos de integrarse a la Unión Europea con la transición democrática, lo cual generaba unos retos muy especiales para la industria y, como si fuera poco, de una crisis bancaria. O sea, la situación económica de corto plazo era profunda y las necesidades de reestructuración eran enormes. Y si a eso se agrega además unas grandes demandas sociales asociadas o relacionadas precisamente con la transición democrática. O sea, los grupos sindicales querían un estado de bienestar mucho más profundo, más como el del resto de Europa, y un sistema de redistribución mucho más profundo. O sea, un contexto complejo, digamos, y el resultado fue estos acuerdos este pactos de la Moncloa. Una parte del pacto fue político y, curiosamente, en él no participó el franquismo, o sea, lo que es hoy día el Partido Popular, que está en el gobierno de España hoy, pero sí participaron los otros sectores políticos, la Unión de Centro Democrática, que era el gobierno entonces, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista. Ahora, curiosamente, el acuerdo económico sí fue suscrito por todas las partes, o sea, es un acuerdo que iba con el apoyo desde los partidos políticos del franquismo hasta el Partido Comunista, que recién había sido legalizado después con el inicio de la democracia. Incluyó además a los sectores empresariales, obviamente, y a varios grupos sindicales, la UGT y, muy importante, las comisiones obreras, que era la Central Sindical Comunista y por lo tanto asociada, digamos, al Partido Comunista. Entonces, es un acuerdo, digamos, en términos, es difícil de pensar, digamos, un acuerdo mucho más amplio en términos de su apoyo político, e incluyó medidas tanto de corto plazo como de largo plazo. Las medidas de corto plazo incluyeron básicamente el ajuste, digamos, son medidas antiinflacionarias en política monetaria, en fin, de reestructuración del sector financiero, pero muy interesante, con el apoyo sindical a un ajuste modesto de los salarios como parte de esa transición, incluyendo, repito, la Central Obrera Comunista, digamos, que aceptó, digamos, que la inflación se hiciera mirando hacia adelante y no mirando hacia atrás, para, digamos, contribuir a los objetivos de estabilización de la economía. El gobierno aportó también, en ese caso concreto, digamos, reduciendo la carga
la seguridad social y asumiéndola con cargo al presupuesto público, compensado eso con otros recortes en el gasto público para, digamos, facilitar el acuerdo. E incluyó muchas reformas estructurales, por ejemplo, una reforma tributaria que básicamente estableció un sistema moderno de impuesto de renta a la europea, altamente progresivo, la expansión de ciertos beneficios de prestacionales dentro de la aspiración de los obreros del estado de bienestar, y todo esto, digo, dentro de un ajuste fiscal. O sea, es un acuerdo realmente interesante. Y tal vez un elemento que toda la gente que ha analizado esto resalta es el papel crítico que jugó el sector sindical en facilitar el acuerdo correspondiente. Después, ya no como parte del Pacto de la Moncloa, se comenzaron a hacer unas políticas de reestructuración productiva que se lanzaron bajo el gobierno de Adolfo Suárez, y después tendrían mucho más desarrollo bajo el gobierno de Felipe González, el primer gobierno de Felipe González del PSOE, que hicieron una fuerte política de reestructuración para básicamente adaptar a la industria española a la entrada a la Comunidad Económica Europea, que tuvo lugar en 1986. Esta política incluyó, muy similar a Finlandia, algunos aportes para apoyar a las empresas en reestructuración, muy interesante en ambos casos, no tanto como un sistema de reclamo de subsidios por falta de competitividad, sino para lograr la competitividad. Eso me parece que es un punto muy importante. Por ejemplo, en esas experiencias colombianas que yo mencionaba de los años 90, yo diría que un elemento que terminó en el fracaso fue la insistencia del sector privado en obtener subsidios para competir hoy. El problema no es tanto subsidios para competir hoy como para apostarle a cómo competir mañana. Digamos, entonces, en cómo facilitar las inversiones, la reestructuración productiva que es necesario para competir mañana. Entonces, ese es tal vez el ejemplo más completo de un acuerdo que incluso eliminando sus elementos políticos que buscaban pues obviamente la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de prensa, digamos, que eran parte centrales de la transición a la democracia. En la parte puramente económica fue un acuerdo extremadamente comprensivo que buscaba tanto el ajuste de corto plazo como el ajuste, como la reestructuración productiva. Déjeme decir en ese contexto, digamos, qué es lo que yo, cómo diría yo las características, digamos, de estos procesos. Y después unas breves anotaciones, digamos, relacionadas con Puerto Rico. En todos los casos existe un liderazgo del gobierno, pero existe también un consenso político, o sea, los distintos grupos políticos aceptan entrar en el acuerdo, lo cual significa que el gobierno tiene que mostrar una gran flexibilidad. O sea, esto no es para imponer una política de gobierno, sino para acordar una política de Estado. Esa es la diferencia. O sea, no es para que el gobierno de turno diga, esta es nuestra política, vamos, necesito acuerdo sobre ella, sino que es el gobierno de turno entiende que tiene que ser flexible, tiene que abrir la posibilidad a alternativas que no ha pensado e incluso que están en contra de sus programas de gobierno. El consenso político me parece que es muy importante. A mi juicio, curiosamente, un contexto de bipartidismo contribuye al consenso político, pero bueno, también pueden trabarlo en la medida que haya una polarización. Pero sobre todo lo que es específico de la concertación es obviamente la participación activa de los sectores empresariales y sociales, incluyendo muy especialmente en los acuerdos de competitividad a los sectores académicos. Ahora, el papel del gobierno es muy diverso en los distintos contextos. El profesor Peter Evans de la Universidad de California en Berkeley incluso habla de que el gobierno funciona a veces como organizador clave, o sea, como el centro del esquema, pero también a veces como mera partera o como mero facilitador del acuerdo. O sea, haciendo nacer el acuerdo, pero después
dejando que las partes tengan un grado de autonomía mucho mayor en la negociación y porque la experiencia indica que es muchas veces más fácil lograr el acuerdo entre los sectores sociales con los sectores empresariales, y una vez se logra ese acuerdo, los sectores políticos encuentran una forma fácil de estar de acuerdo en cómo apoyar las soluciones que se presentan. Por lo tanto, hay muchos modelos no necesariamente tienen que ser dependientes del gobierno, sino que pueden ser modelos relativamente autónomos y pueden crearse órganos de concertación permanente o meramente ser un experimento de una ocasión, como fue los pactos de la Moncloa españolas, y carentes, por lo tanto, de mecanismos de seguimiento formales y más bien, digamos, unos mecanismos de seguimiento informales. Digamos, todo el mundo en España se sigue refiriendo a los pactos de la Moncloa. De hecho, en la coyuntura actual crítica de España hay mucha referencia en los debates a la necesidad de un nuevo pacto de la Moncloa. Los alcances son variables. Yo aquí me refería a 3 tipos de acuerdos muy diferentes y los primeros pueden ser muy específicos o pueden ser más generales sobre materias salariales y prestacionales. Algunos son permanentes y otros son meramente ocasionales. Muy importante, los acuerdos en todos los casos son flexibles, o sea, digamos, cuando perduran, hay que irlos ajustando a la práctica. Eso, por ejemplo, es uno de los elementos que más se resalta sobre el éxito de la experiencia finlandesa en este campo. ¿Cómo veo yo, digamos, la utilidad, digamos, de estos conceptos para el caso de Puerto Rico? Mi propuesta, digamos, que quería presentarles el día de hoy es que yo creo que, digamos, dada la coyuntura muy difícil de Puerto Rico, que no es de corto plazo, sino de largo plazo, como lo voy a anotar brevemente, se debería pensar en un convenio, digamos, de reestructuración productiva de la economía puertorriqueña basado en la concertación entre las partes, o sea, en ese caso entre gobierno y otros sectores políticos, sector empresarial que de hecho tendría que ser el núcleo, digamos, de la acción que sucedería, digamos, bajo ese acuerdo, el sector laboral que también tiene que aportar y el sector académico. Pero también, obviamente, puede haber modelos relacionados con el primer campo o acuerdos más amplios, no de alcance, obviamente, del Pacto de la Moncloa, que intenten, digamos, al mismo tiempo negociar esos temas de la estructura productiva del país con, digamos, otras soluciones de más corte social. Y en ese tema, digamos, cuáles son lo que yo veo como los problemas, cuáles son las fortalezas y oportunidades que yo percibo de Puerto Rico, las restricciones y un tema esencial que es el tema institucional de la relación con Estados Unidos, que tendrá que discutirse, digamos, necesariamente como parte de ese acuerdo. O sea, en primer lugar, la caída del PIB es una caída fuerte, no está en la categoría de Grecia, pero ni de Letonia o Estonia en su peor momento, digamos que fueron peores casos, pero están entre las crisis económicas más fuertes del mundo hoy. La caída de más del 12% del PIB es una de las peores del mundo. Y eso no solamente refleja problemas coyunturales, sino problemas estructurales. Yo creo que hay que reconocer que Puerto Rico tuvo unas décadas de rapidísimo crecimiento entre los 40, 60, comienzos de los 70, pero desde entonces ha encontrado problemas serios para poder seguir expandiéndose de forma rápida y muchos de los esquemas o de esa transformación dependió de beneficios tributarios otorgados por Estados Unidos que ya no existen y posiblemente no existirán. Tienen además un problema fiscal. Debo decir, estos problemas que les acabo de mencionar no son muy diferentes a los que enfrentaban algunas de las economías, no son muy diferentes a los que enfrentaba Finlandia
Finlandia a comienzos de los 90 o Irlanda a mediados de los años 80 o España cuando se hicieron los pactos de la Moncloa. El problema fiscal es nuevamente coyuntural, pero también es estructural y tiene que ver con el tema que está en el tapete político en este momento, el tema de la creciente carga de las pensiones y cómo manejarla en medio de una situación fiscal que ya tiene una deuda pública superior al 100% del PIB. Tiene además problemas sociales específicos, entre los cuales yo resaltaría el bajísimo empleo masculino. Es una cosa que yo nunca había visto, digamos, en la magnitud que tienen ustedes. O sea, en muchos países hay bajo empleo femenino, pero que el problema sea más de empleo masculino, digamos, y de baja participación laboral masculina es muy, muy específico de Puerto Rico. Y tienen también problemas de desigualdad. Yo diría que muchos de los problemas estructurales están asociados a esto que se ha venido a llamar ahora la trampa de renta media. Ustedes realmente tuvieron un periodo en que aparecían haber superado la trampa de renta media, pero como ocurre, digamos, incluso con casos como el de Grecia o Irlanda, el riesgo que tiene es precisamente que tienen unos ingresos muy altos que solamente son sostenibles con un salto tecnológico adicional. Si no, van a ser imposible, digamos, y la forma como la economía se ajusta a esa falta de competitividad es bastante dolorosa, porque es a través de estas crisis prolongadas que están ustedes experimentando. Por lo tanto, la gran oportunidad que presenta la concertación es de superar precisamente esa situación. Ahora, ustedes tienen muchas fortalezas, tienen un sistema legal, tienen el sistema legal y financiero de Estados Unidos, los cuales les da unas capacidades de atraer inversión, por ejemplo, una protección a la propiedad intelectual que con el sistema legal de Estados Unidos, tiene una infraestructura de calidad, tiene una relación con Estados Unidos que ya no es tan privilegiada como cuando se dieron las décadas de gloria de crecimiento, porque hay muchos países que tienen acceso, pero tienen algunas ventajas muy particulares. Aparte del comercio, tienen unos flujos fiscales que tienen algún papel estabilizador, o sea, flujos desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, y tienen libre movilidad de mano de obra, que es una ventaja que no la tienen, que le encantaría a México tener. ¿Okay? En el pasado tuvieron una industrialización que fue relativamente exitosa, aunque dependiente de los beneficios tributarios. Tienen acceso a mecanismos de promoción, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología de Estados Unidos, que se pueden estar subutilizando. Tienen un sistema educativo relativamente de calidad, pero tienen algunos problemas, digamos, pero tienen algunas potencialidades interesantes asociadas a los sectores de servicios. Por ejemplo, ya sea servicios intensivos en conocimiento, podría ser una de los elementos interesantes para apuntarle, pero tienen servicios portuarios en los cuales se podrían desarrollar adicionalmente, servicios a las empresas, incluyendo servicios financieros, servicios de salud, dentro de toda la reestructuración del sector de salud de los Estados Unidos, y tienen también la posibilidad de ampliar significativamente la relación con América Latina y el Caribe, que es una cosa que están ustedes subutilizando ampliamente. O sea, realmente ustedes no se relacionan en forma muy activa con Estados Unidos, más aún con América Latina y el Caribe. Más aún, uno podría pensar que Miami, que es mucho más exitosa en ese relacionamiento, podría haberse enfrentado a una competencia exitosa de Puerto Rico en muchos campos. Tienen que hacer esto, obviamente, con unas fuertes restricciones. No hay política monetaria, ni cambiaria, ni de comercio exterior. No hay márgenes fiscales, como lo dije, pero existe la posibilidad de utilizar todos estos instrumentos que precisamente fueron los que descubrió Finlandia, que podría utilizar, que son instrumentos básicamente de la política industrial en un sentido más amplio, incluyendo la política de tecnología e innovación.
Y en ese tema, digamos, el tema de las restricciones, pues un problema esencial son los temas de las relaciones con los Estados Unidos. Y que seguramente pues, habrá que plantear y discutir y negociar cuáles son los grados de autonomía que pueden ser necesarios para que se puedan, para que ustedes puedan, digamos, armar un modelo alternativo de desarrollo que les permita volver a crecer dinámicamente. Entre muchos temas, por ejemplo, que he logrado leer, aprender sobre ellos, es el tema de las leyes de cabotaje, digamos, que les restringen la posibilidad de utilizar los puertos en forma más activas, las leyes de inmigración que no les permiten, por ejemplo, traer talento de la India para armar aquí en Puerto Rico unos centros de tecnologías de información, que de pronto si uno pudiera tener un esquema que le permita tener inmigrantes, pero que no son libres de emigrar a Estados Unidos, por ejemplo. Tienen también las acciones asociadas a las leyes de Estados Unidos en materia salarial. Por ejemplo, el salario mínimo, creo que está, por ejemplo, aunque me parece una excelente idea del presidente Obama, la de subir el salario mínimo para Estados Unidos, un tema que hay que discutir es si ustedes no deberían tener una ley de salario mínimo diferentes, porque uno de los grandes problemas para competir con el resto de la región es que el nivel salarial de Puerto Rico pues, es relativamente alto. Pero dicho esto, yo creo que en lo que yo mencioné como oportunidades y fortalezas de Puerto Rico, sí existe la posibilidad, me parece, de llegar a unos acuerdos interesantes para, digamos, reestructurar la economía. Y yo diría, si puedo hacer entonces esa propuesta y cerrar con esto, creo que la concertación, que es el tema de esta conferencia, es una oportunidad extraordinaria para que se sienten en la mesa los distintos actores políticos y sociales para poder negociar una nueva economía. Y en eso estoy seguro que el Centro para una Nueva Economía puede ser un actor importante. Muchas gracias.